Buen día a todos. Hola, Sofi, Mateo, Ignacio, Rocío. Buen día, buen día. Hola, Kenneth, Cami. Bien, bien. ¿Cuántos somos? Van entrando con fiaca. Vamos, que es un sol precioso hoy. Es un día muy lindo. Un poquito fresco todavía, pero hermoso día. Bien, ya vamos. Ya tenemos un buen quórum, me parece. ¿Cómo andan ustedes? Me encantaría que a partir de ahora todos levanten el micrófono, no a menos que tengan un ruido de fondo importante que moleste en la clase, pero así podamos charlar un rato entre nosotros, me cuentan cómo están, cómo van yendo, cómo vamos avanzando. Hola Juana, Mateo, ¿cómo andan chicos? Buen día, buen día. Hermoso día. La idea es que compartamos todo lo que podamos, así que el que quiera levantar el micrófono, el que quiera levantar cámara también, para que nos veamos, no solamente esté mi hermosa y bella cara, por supuesto, sino la bellísima cara de ustedes también. Y se animen a participar, vamos, sean valientes. ¿No les gusta? Perfil bajo, dirían en mi casa. Bueno, ya tenemos 36, ok. Bueno. ¿Todos bien? Bárbaro. Vamos a ir comenzando, si les parece. No importa, Mateo, que no puedas. De repente, si quieres decir algo, lo prendes, decís algo y después lo volvés a apagar, no hay problema. Vamos viéndolo, ¿sí? El que quiera lo deja prendido porque por ahí es cómodo. Yo por ahí hablo en algunas conferencias y me olvido que tengo el micrófono apagado y nadie me escucha, que me avisan. Así que por ahí es un garrón tenerlo apagado, pero como quieran. De todos modos, es absolutamente voluntario. El que quiera, lo hace. Y me encantaría que todos en algún momento participaran, comentaran, dijeran cosas, preguntaran, plantearan dudas. Ya estamos en el segundo semestre, ya nos falta mucho para terminar. Estamos cerca, con lo cual, mientras más podamos compartir y ustedes más dudas vayan planteando, vayan diciendo lo que no entienden, vamos a llegar a fin de año con mucho éxito, que es la idea, ¿sí? Bueno, a ver, veamos. Vamos a ir viendo nuestros archivos del día de hoy. Bien. Primer cosa, ya subí, les voy avisando, están en la web las dos filminas,
tanto la de estimación para una población como 2 poblaciones corregidas. Ya las revisé, las corregí, las volví a subir, así que las pueden tomar de ahí. ¿Sí? Un poco la idea es que, antes que nada, quería aclararles por las dudas, temática de parcialitos. Por ahí he visto que dicen profe, pero no tengo puntaje en esta pregunta. Bueno, y cuando nosotros revisamos, la respuesta es una copia textual de lo que dice el libro. No es el objetivo de los parcialitos son parcialitos de control de lectura y nos permite saber a nosotros qué es lo que ustedes van entendiendo. Allí una copia textual de lo que dice el libro no agrega ningún valor. Es importante que ustedes lo escriban con sus palabras. Entonces, además, nos damos cuenta enseguida que es una copia textual del libro. Vamos, revisamos el libro, vemos, entonces eso no tiene puntaje. Tienen que poner su impronta. Tranquilos, lo mejor posible, pero su impronta, porque si no, no tiene ningún sentido. Si en el parcialito se supone que ustedes no deberían tener el libro, es más, debería ser una cuestión poco ética, de parte de la persona que copió textualmente lo que decía el libro, cuando lo que estamos haciendo es como una mini evaluación donde nunca estuvo previsto que ustedes pudieran acceder al libro. En los parcialitos no se accede al libro porque además no se toma nada, es una cuestión de lectura. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso, por favor. Me dan un segundo. Bien. Hecha esta aclaración para que todos estemos de acuerdo, segundo semestre ya tenemos que estar más duchos, hemos compartido ya un semestre entero, nos hemos ido adaptando, tanto ustedes a nosotros como nosotros a ustedes, con lo cual implica que ya podamos intercambiar cosas y comentarles estas cosas que vamos viendo y que deberíamos ir corrigiendo. No sé si dudar o podamos sacar cualquier inquietud que puedan tener ustedes. Si no, vamos directo a lo que vamos a ver la clase de hoy. No sé si me escuchan porque mi conexión a internet está un poco inestable. Avísenme si ustedes ven que algo no funciona. También, eso es importante. ¿Ok? Dale, profe, perfecto. Perfecto, bárbaro, muchas gracias. Bien, repasando un poquito lo que ya vimos, si no hay ninguna duda, no tienen ninguna pregunta, recuerden que vimos la clase pasada, estimación por intervalo. Estimación por intervalo para una población, o sea, la idea era, tenía un parámetro, donde nosotros, ¿qué hacíamos? Construíamos un intervalo que tenía un límite inferior y un límite superior, donde nosotros suponíamos con una determinada probabilidad que ahí adentro de ese espacio está el parámetro. ¿Sí? Entonces, lo importante es poder determinar qué parámetro. Entonces, había distintos casos, todo dependía de qué parámetro quieren ustedes ubicar o qué parámetro quieren ustedes estimar. Y terminamos con el cuadrito resumen, ¿sí? Donde me decía qué parámetros eran plausibles de estimar. ¿Se acuerdan? Media poblacional, con varianza poblacional conocida y desconocida, ¿sí? ¿Por qué hacíamos esta distinción? Porque en un caso trabajamos con la distribución normal y en el otro con la distribución T. Después vimos la estimación de la varianza y por último la estimación de las proporciones, ¿sí? A mí me queda una duda. Sí, dale, Camila. ¿El gráfico con la proporción es simétrico? Sí, fíjate, estamos hablando de una distribución normal. Oh, es verdad. Dale, gracias. Bárbaro.
¿Alguna otra duda acá? Si no, avanzo. No me dejen avanzar si tienen lagunas o tienen dudas, chicos. Es importante resolverlos. Che, cállate. Tengo 3 perros en mi casa, así que tengan paciencia. No 1, 3. Bien. ¿Algo más? ¿Quieran preguntar? ¿Ninguna duda extra? Ok. Bueno, si ustedes no hablan, yo sigo. Entonces, hecho esto, para volver a meternos en tema, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver casos de estimación por intervalo también. Continuamos con el mismo tema. Pero ¿cuál es la variante? Estamos trabajando, en vez de con una población, vamos a trabajar con 2. ¿Y eso qué significa? Que voy a tener 2 medias poblacionales, que voy a tener 2 varianzas poblacionales, que quiero compararlas de una población y de otra, y voy a tener 2 proporciones poblacionales. Entonces, esos van a ser los casos en los cuales nosotros nos vamos a concentrar y vamos a analizar, ¿ok? Donde vamos a aprender uno nuevo, que es cuando tengo 2 varianzas poblacionales, va a aparecer una nueva distribución de probabilidad, ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahí vamos a aprender una nueva distribución de probabilidad que hasta ahora nunca la habíamos visto. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes ubiquen también las filminas de estimación por intervalos para 2 poblaciones. ¿Sí? Bueno, cuando estamos ahí, no sé si ahí lo ven mejor. ¿Cuál es la idea ahora? De nuevo, lo mismo, todo igual, nada más que tengo 2 poblaciones, nada más que voy a comparar 2 poblaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Yo tengo que aprender a identificar qué tiene un tema que es diferente respecto del otro. Acá, aparte de que tengo 2 poblaciones, no trato de ver cuánto vale el parámetro. Acá lo único que voy a poder decir es que un promedio es más grande que el otro o un promedio es más chico que el otro, pero no voy a hablar en ningún momento de cuánto vale ese promedio. Denme un segundo, por favor. Perdón, inconveniente perro. Volvamos, mil disculpas. De nuevo, ¿cuál era la idea que estábamos planteando? Que dijimos, nosotros antes decíamos, la media poblacional va a estar entre, si estoy estimando la variable edad, entre 20 y 25 años. En promedio, el curso debe tener más o menos, en promedio, esa edad, y adentro debería estar el parámetro. Ahora, no voy a poder decir cuál es la edad promedio, porque lo que voy a estar haciendo es comparando la edad de este grupo respecto a la edad de este otro grupo. Y lo único que voy a decir es, este grupo en promedio es más grande, tiene más edad que este otro grupo, o estos grupos tienen la edad promedio parecida, o este grupo es más chico que este. No voy a dar números, no voy a poder decir. ¿Por qué? Porque la resta, esa resta que ustedes tienen ahí, me puede dar positivo, negativo, nulo. Y lo único que me va a estar indicando es, si es nulo, es que las medias poblacionales son iguales. Si es positivo, que una es más grande que la otra, y si es negativa, que una más chica que la otra. Y eso es todo lo que voy a decir en cuanto a los promedios. No voy a poder decir 20 años, 25 en promedio, o entre 20 y 25, nada. ¿Se entiende la idea? Esa es una diferencia importante. ¿Qué obtengo? Y de nuevo, recuerden, vamos a tener que aprender a identificar, por ejemplo, si, supónganse, yo obtengo un intervalo que me da límite inferior, supongamos que estemos hablando de la edad, menos 2, límite superior, 2. ¿Qué va a pasar? Un límite inferior es negativo y el límite superior es positivo. Cuando nos pasen esas cosas, lo que vamos a
entender es que la diferencia en los promedios casi no existe. Sí, podríamos hablar de medias iguales, no exactamente. Recuerden que es un muestreo y que acá no tenemos acceso a la población y por lo tanto siempre nos estamos aproximando. ¿Cuándo voy a decir que una media es más grande que el otro? Cuando el intervalo me dé el límite inferior y el superior positivo, los dos. Entonces yo voy a decir ahí, la media de la primera siempre va a ser más grande que la media de la segunda. O cuando el límite inferior y el límite superior, los dos intervalos, los dos me den negativo. ¿Qué me va a estar diciendo siempre ahí? Que la media de la primera es más chica que la media de la segunda. ¿Se entiende la idea? Excepto cuando un límite sea positivo y el otro negativo, ahí la presunción, como pasa por cero, es que las medias no tienen diferencias significativas entre sí. ¿Se entiende la idea? Cuéntenme si eso se ha entendido para que podamos seguir. Profe, ¿podés repetir lo último que dijiste, por favor? Lo último, lo que dije Sí. fue, si tengo los dos límites y siempre tengo un límite negativo y el otro límite positivo, ¿sí? El límite inferior me dio negativo y el límite superior me dio positivo. ¿Qué significa? Que en ese intervalo está el cero. ¿Me seguís? Sí, sí. Si está el cero, significa que las medias, ¿sí?, en algún momento han sido iguales o son muy parecidas, porque las diferencias están bailando, digamos así, o dando vueltas alrededor del cero. Entonces, cuando yo tengo un intervalo que me dé límite inferior negativo, límite superior positivo, mi conclusión va a ser que las medias poblacionales son parecidas. No puedo decir que haya diferencias entre ellas. Sí voy a decir cuando los dos sean positivos o los dos intervalos sean negativos. ¿Se entiende la idea? Sí. Es importante porque cuando vayan al práctico y obtengan, hay que interpretar, ¿sí? Y como decimos que no tengo valor para la media, yo tengo que interpretar qué pasa con las diferencias. Entonces tengo que ir a mirar estas cosas para decidir y para hacer la interpretación. Recuerden que el objetivo último siempre es interpretar. Bien, vamos ahora a cada uno de los casos. ¿Cuál es la idea? Parámetros, las diferencias de las medias poblacionales. Por lo tanto, los estimadores van a ser la diferencia de las medias muestrales. Nivel de confianza que establece el investigador. Acá tengo el primer caso, es donde las desviaciones poblacionales se conocen, por lo tanto siempre va a ser normal. Y acá tenemos el error estándar. Pero ahora el error estándar no es el... Acuérdense que nuestro error estándar normal, ¿quién es? El sigma de X media, que era cuando teníamos una sola población. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Entonces, ¿qué tengo ahora? En vez de tener la sigma de X media, lo que tengo es la sigma de ¿quién? De X media 1 menos X media 2. La sigma de la diferencia. Eso es nuevo también. ¿Sí? Entonces, este es el error estándar al que estábamos acostumbrados y ahora es mi nuevo error estándar, que es el error estándar de la diferencia. ¿Qué tenderíamos a decir? Y nosotros hubiéramos dicho acá, esto debería ser el error estándar de X media 1 menos el error estándar de X media 2. ¿Me siguen? ¿Ok? Bueno, yo les digo, esto es erróneo a nivel estadístico. Primer diferencia, vamos viendo diferencia de un tema respecto del otro para tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una propiedad que no me acuerdo si vimos cuando vimos en capítulo 3, tengo que revisar eso para el año que viene, cuando vimos las propiedades de la varianza, que me parece que se las di, tendría que ir a revisar el material. ¿Qué me decía la propiedad? Dice, la varianza de una suma o resta de variables, en este caso resta, ¿sí? Pero la propiedad dice, ya sea suma o resta, va a ser siempre igual a la varianza de la suma.
Esta es la varianza de la primera y esta es la varianza de la segunda. ¿Sí? Entonces la propiedad dice, no importa si usted sume o reste, cuando vaya a calcular las varianzas, va a ser siempre igual a la suma de las varianzas de cada una. ¿Se entiende? ¿Estamos? Cuéntenme. Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Yo necesito saber si ustedes van entendiendo porque voy avanzando. Entonces es importante que no dejarles ninguna laguna ahí. Entonces, diferencias, tengo dos poblaciones, diferencias, acá el error estándar cambia. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una resta, la propiedad dice que es igual a la suma de las varianzas. Con lo cual ya tendríamos nuestro estadístico, igual que antes. La media menos la media muestral menos la media poblacional sobre el error estándar. Acá como son dos poblaciones, la diferencia de las medias, la diferencia de las poblacionales y la suma de las varianzas. ¿Ok? Y cuando lleguemos al límite va a ser igual que antes. La diferencia más menos z, porque conozco, la simbología me dice que estoy conociendo las varianzas poblacionales, por el error estándar correspondiente. ¿Ok? Bueno, ¿Eso de los límites, profe, sería el despeje de lo de arriba o nada que ver? exacto, ahora los vamos a despejar. Bueno, no, lo van a hacer ustedes. Sí, este límite son los límites que me quedarían después de hacer el despeje, que hemos venido haciendo con una población. Entonces, yo ahora como estoy en dos poblaciones, lo que les voy a pedir es que lo hagan ustedes. Después, si quieren, igual que hicimos antes, hubo una sola persona que lo mandó, ¿sí? Y estuvo muy bien trabajado. Se los dejo para que los hagan ustedes, para que practiquen. Pero recuerden que se los voy a tomar. Por favor, no se olviden de eso. Esto va a ser una de las demostraciones que seguro van a ir al examen. Por lo tanto, preparémonos, armémoslas. Entonces, igual que antes, ¿cuál era la idea? Todo es igual, cambia el parámetro nomás. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Las diferencias de media y ¿en qué caso estoy? Ahora empezamos a ver los casos. ¿Cuál es el caso con el que estoy trabajando? Estoy trabajando en el caso de varianzas conocidas. Pero ahora hablo de dos varianzas, varianza 1 y varianza 2, porque tengo dos poblaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí ven, varianza 1 y varianza 2 conocidas. El caso más, el primero. Es el menos probable en la práctica. En la práctica es muy poco probable que conozcamos los parámetros, las varianzas poblacionales, pero bueno, es el primer caso. Y que, como habíamos dicho antes, es como por ser las varianzas poblacionales conocidas, estoy trabajando con Z. Y estoy armando intervalo como antes, donde ¿qué es este Z? Era el Z para esta probabilidad, ¿sí? O sea, es lo acumulado desde menos infinito hasta este punto. ¿Y qué dijimos la clase anterior? Suponiendo que yo fijo 1 menos alfa en 0,95, ¿qué me quedo en las colas de la distribución? ¿Qué probabilidad? 0,025 de cada lado. 0,025 de cada lado, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo digo allá? ¿Qué voy a obtener acá? Acá voy a obtener cuánto vale Z, voy a ir a la tabla de normal, cuánto vale Z, este es un valor, es un coeficiente, es un número, ¿para qué probabilidad? Para 0,025, que es la probabilidad que está acumulada desde menos infinito hasta este punto, ¿sí? Y cuando llegue acá, ¿qué voy a encontrar acá? Y voy a encontrar de nuevo, ¿qué probabilidad? Voy a encontrar cuánto vale Z para una probabilidad de 1 menos alfa sobre 2, para una probabilidad de cuánto? 0,025 más 0,95 me da 0,975 el acumulado. Y voy a obtener el Z para esa probabilidad. Por eso era el Z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Recuerdan? Estoy simplemente haciendo un repaso de lo que ya vimos con esto. Entonces, partiendo de ahí, reemplazo el Z por su valor, el estadístico, lo reemplazo por su igual, está entre los dos valores y entro a despejar. Y acá se supone que ustedes deben llegar cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. El despeje es exactamente igual, entonces si saben hacer el de allá, acá
saben exactamente el mismo. Esto queda para ustedes. Después, lo que yo vuelvo a ofrecer es, no hay ningún problema, me los mandan por WhatsApp, los voy mirando y les doy un OK a lo que hayan hecho. ¿Sí? Después, listo, primer caso. Segundo caso. Resulta que acá va a haber un caso más. ¿Por qué? Porque me puede pasar, como en esto, las varianzas poblacionales son desconocidas. Pero podría ser que sean iguales, que ambas poblaciones tengan la misma varianza, sean muy parecidas, o que ambas poblaciones sean muy distintas, su varianza no tenga nada que ver. Bueno, ahí aparece esta bifurcación de dos casos. Vamos a ver el primero, donde varianzas desconocidas, sí, pero suponemos que son iguales. ¿Ok? Si las varianzas poblacionales son desconocidas, sin ninguna duda, yo digo, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de una T. Sin ninguna duda. Y de nuevo, tengo el límite inferior y el límite superior en T, puesto como el T para la probabilidad de 0,025 y el T para la probabilidad de 0,975. Lo mismo que antes. ¿Ok? En eso no cambiamos. Ahora, ¿qué cambió? Cambió mi estadístico. El estadístico, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahora estoy reemplazando, miren acá, estoy reemplazando los parámetros por sus estimadores. ¿Ok? Eso ya me está diciendo también que es una T. Y la T tenía grados de libertad. Entonces, ¿qué me dice acá? Los grados de libertad son iguales a el tamaño de la primera población, más el tamaño de la segunda, perdón, el tamaño de la primera muestra, más el tamaño de la segunda muestra, menos 2. ¿Por qué? Ahí vamos a ver. Si yo supongo que es por qué queda después el estadístico, ¿cómo es que paso? Que es una de las preguntas que ustedes deberían hacerse cuando lean esto, cuando estudien, ¿sí? Yo espero que estén escribiendo estas cosas, porque están acá las cosas donde ustedes tienen que atender. ¿Cómo es que paso de acá a acá? ¿Sí? Primero, la base es que supongo que las varianzas poblacionales son iguales. Si las varianzas poblacionales son iguales, significa que las varianzas muestrales deberían ser iguales, en principio, o muy parecidas, ¿no? Muestreo. Entonces lo que podría hacer, y lo que me dice la teoría, es, bueno, si las varianzas poblacionales son iguales, lo que puede hacer es, la saca afuera, ¿sí? Saca factor común, y me queda aquí. Y le pone varianza combinada. Y ya vamos a ver qué es esta varianza combinada. Entonces, si lo saca como factor común, le va a quedar factor de 1 sobre N1, que está puesto acá, más 1 sobre N2, que está puesto acá, porque saqué factor común la varianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es el S cuadrado combinado? Supónganse que ustedes tienen una muestra de la primera población de 10. ¿Sí? Y tienen una muestra de la segunda población de, no sé, 20, por decir un número cualquiera. ¿Ok? ¿Qué me dice? Me dice que en vez de sacar la varianza de uno y la varianza de otro, que junte, con lo cual voy a haber armado una muestra de 30, y con estas 30, cuando las junte, saque una sola varianza, bajo el supuesto que las poblacionales son iguales. Por lo tanto, ¿y qué ventaja tiene esto de juntar? A ver si se acuerdan. Hay una propiedad, cuando vimos las propiedades de los estimadores, hay una propiedad que aplica acá. A ver si alguno se acuerda o la puede identificar. ¿Qué propiedad es la que mejor aplicaría? ¿Se acuerdan de las propiedades? Insesgabilidad, consistencia, eficiencia, suficiencia, eran las propiedades de los buenos estimadores. ¿Qué propiedad está reforzando esta idea? Suficiencia. Suficiencia dice que, ¿qué decía la suficiencia? Que tomaba todos, que no dejaba Que ninguno tomaba afuera. todos. Bien. Consistencia podría ser también, que mientras más grande mejor. Esa me gusta más, la consistencia. Pensá, mientras más datos tengo, ¿qué decía la propiedad? Mientras
la cantidad de muestras, si yo tomo muestras cada vez más grandes, el estimador se va a parecer más al parámetro. Entonces, combinar acá hace que obtenga una estimación más robusta, pensando que las varianzas son iguales, apoyada en esa propiedad de consistencia. ¿Se entiende? Entonces, por esto es que mejor las junto, digo. Y obtengo un estimador mejor, porque tengo una muestra más grande. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué grado de libertad tengo? Y los 10 más los 20, tengo 30, menos 2, porque son dos poblaciones, N1 más N2 menos 2, esos son los grados de libertad con los que voy a trabajar para obtener los T de este estadístico. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir, profe? Disculpa. ¿Sí? O sea, la idea es, ¿qué grado? Esta es una T, y teníamos que determinar cuántos grados de libertad tenía esta T. Entonces, los grados de libertad en general son N-1, pero acá tengo dos poblaciones. Entonces, ¿qué tengo? La primera, 10, más la segunda, 20, acá tengo 30 grados de libertad. Pero pierdo 2 grados de libertad por cada estimación, por cada estimación que yo haga. ¿Sí? Entonces, si por cada estimación pierdo un grado de libertad, voy a perder un grado de libertad en cada población, voy a tener 30 menos 2, porque tengo dos poblaciones, entonces va a ser N1 más N2 menos 2, los grados de libertad que va a tener esta T. ¿Me siguieron? Sí, profe. Ahora sí, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Vamos, ¿nada? Bien. Si no hay nada, ¿qué falta acá? Que ustedes despejen. Entonces yo llegué hasta acá, hasta cuál es el estadístico, ¿sí? Y cuando voy a despejar, ¿qué me tengo que acordar? Acuérdense, ¿qué quieren hacer siempre? Dejar el parámetro al medio. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Yo quiero armar límite inferior y límite superior, ¿para quién? Para el parámetro. Y acá lo que tengo al medio es el estadístico, no tengo el parámetro, por eso despejo. Entonces, a partir del estadístico, despejo y obtengo los límites para el parámetro. Eso también, tarea de ustedes. De nuevo, me ofrezco a el que lo quiera hacer y me lo manda al grupo WhatsApp, yo les doy el OK si está correcto. Entonces, ¿qué dijimos? Varianzas desconocidas, pero iguales. Quiere decir que me falta ¿qué caso? Lo escucho. ¿Qué caso me estaría faltando? Analizar. ¿Un chi cuadrado? No. No, antes. Varianzas desconocidas, pero distintas. Exacto, no he cambiado de parámetro todavía. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de medias, y anda en la Z o en la T, punto, no hay otra. Cuando cambie y el parámetro sea en varianza, cuando tenga otro parámetro, ahí recién va a entrar el chi cuadrado. Por ahora, mientras sean medias y solamente tengo Z o T. El caso es, estas son iguales. ¿Qué pasa ahora si no son iguales? Bárbaro. Si no son iguales, acá está el caso, diferencia de medias, varianzas proporcionales desconocidas y distintas. ¿Qué va a pasar? No lo voy a poder juntar. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pasa con la varianza 1 respecto a la varianza 2. En una de esas la varianza de la primera población es súper chiquitita y la varianza de la segunda población es súper grande. Entonces, son distintas. Por lo tanto, no voy a poder juntar. Tengo que hacerlas por separado. Entonces, mi estadístico quedó tal cual lo veníamos viendo. ¿Sí? S1 sobre N1, S2 sobre N2 es la suma de las varianzas. Acá este estadístico no lo puedo tocar. Pero al ser las varianzas distintas, lo que va a cambiar es los grados de libertad. Y acá se complica bastante. Una fórmula que está en el libro y que sería bueno que para los parciales la tengan bien señalizada para saber dónde está. Está en el libro, ¿y qué me dice? Está bien, no toque nada. Las varianzas son distintas, no las puedo juntar. Ese es su estadístico. Pero los grados de libertad de este estadístico, los grados de libertad, ya no son lo que venían siendo, sino que van a ser igual a toda esta fórmula que está acá. Entonces yo voy a hacer todo este cálculo, todo esto que ustedes ven acá, no es fácil, ¿sí? Lleva tiempo, es trabajoso, no es que no sea difícil, es trabajoso.
Pero eso me va a dar un número nada más, eso me va a dar 1, 2, 5, 7, ¿y qué son? Los grados de libertad. Los grados de libertad de esta T. Entonces, yo acá podría haberle agregado la B corta de los grados de libertad, pero la idea es, esta es una T, con grados de libertad iguales a la resolución de esto, ¿sí? Y esto también. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Supongo que sí. Profe, o sea que lo fundamental en ese caso es ver cuáles son los grados de libertad. Exacto. Acá vamos a tener que verlo. En el otro no había problema, porque en el otro, al ser las varianzas iguales, las podía combinar, primera cosa. Ustedes piensen, asocien iguales, combino. Por lo tanto, lograr libertad fácil. N1 más N2 menos 2. Cuando son desiguales, y ya son, no puedo combinar. Van por separado. Y al ir por separado, genera toda esta fórmula de grado de libertad. ¿Ok? Eso sería lo que me tiene que quedar a mí de recordatorio de cómo estoy, de que estoy trabajando. Y eso, a partir de acá, despejan, de nuevo, pensando en ¿qué quiero despejar? Quiero despejar el parámetro. El parámetro tiene que quedar al medio, y de un lado me va a quedar el límite inferior, y del otro superior. También queda para ustedes. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. Bien. Entonces, estos serían los 3 casos que tenemos. Ahora vieron que agregamos uno más respecto de lo anterior. Medias poblacionales, varianzas conocidas, desconocidas pero iguales, desconocidas y distintas. Esos serían los 3 casos cuando quiero estimar la diferencia de medias. No hay más, ahí terminaríamos con este parámetro. Vamos al siguiente parámetro. Vamos a trabajar con quién, a ver. Ya vimos las medias, ¿qué otro parámetro trabajamos ahora? Asociemos varianzas, ¿sí? Y acá es donde aparece la cuestión, varianzas. Bueno, Profe, ¿sí? yo tengo una duda con el anterior. Vale, perfecto. ¿Cómo nos daría un número de esas fórmulas si las varianzas son desconocidas? Fíjate que vos tomaste una muestra. Vos lo que decís que son desconocidas son las varianzas poblacionales. Bien. Pero vos vas a tomar una muestra de la primera población y vas a tomar una muestra de la segunda población. Entonces, con esa muestra vas a calcular una varianza estimada. Perfecto. ¿Ves? Entonces, yo las desconozco, está bien, son desconocidas y distintas. Ahora, ¿de dónde saco el dato? Y lo tengo que estimar. Porque como no lo conozco, igual que antes, en el otro caso también. Vamos a sacar una muestra de la primera población y una muestra de la segunda. Y eso me va a dar las estimaciones. Y con eso voy a trabajar, porque no tengo otra cosa. Bien, ¿Ok? gracias. Bien. Entonces, ahora tenemos una nueva población. Mi población ahora es, primer cosa, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que tengo que plantear. ¿Cuál es la diferencia de lo que habíamos visto? Antes habíamos visto una sola varianza, ¿sí? Y ahora vamos a ver 2. Con la siguiente salvedad, lo que hago es un cociente de varianzas. Ese es mi parámetro. No es resta, no es suma, ¿sí? Las varianzas no trabajan ni con sumas ni con restas, sino que trabajan con cocientes. Entonces, cuidado, porque cuando ustedes me ponen en los exámenes o en los parciales, me ponen sigma cuadrado 1 igual a sigma cuadrado 2, ¿sí? Yo les voy a decir, sin ninguna duda, que esto está mal. ¿Qué debo hacer? Debo poner sigma cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 2, si ustedes quieren, igual a 1. Si yo le pongo igual a 1, la única forma que esas dos cosas me den igual a 1 es que ambas sean iguales, ¿ok? Entonces, cuidado con esto. Cuando quiero comparar varianzas poblacionales de dos poblaciones, lo que tengo que hacer es, el parámetro a analizar es el cociente de varianzas. Cociente de varianzas, ¿sí? Por favor, inclusive cuando veamos nuestro próximo tema, que va a ser test de hipótesis, todo esto se usa, todo,
todo esto que estamos viendo ahora con mucho detenimiento, más allá lo vamos a volver a usar, va a ser súper familiar, pero cuando ustedes me planteen las hipótesis, porque el próximo tema es plantear hipótesis, y me hagan esto que está acá, yo no lo voy a considerar nada del resto, porque hoy lo estamos planteando, hoy estamos presentando el tema, y hoy estamos diciendo, ojo, las varianzas se dividen. Ojo, las varianzas se dividen para compararlas. Entonces, grande, escriban eso, anoten eso. El parámetro es el cociente de varianzas. ¿Ok? ¿Se entendió? Lo repito 80 veces más porque es súper importante. ¿Estamos? Sí, perfecto, profe. Anótenlo, anótenlo. Ni se les ocurra plantearme esta forma. Después se olvidan, pero si lo han escrito en el cuaderno y le han puesto la cruz y han dicho, ojo, ojo, después se van a dar cuenta. ¿Ok? Entonces, cuando yo comparo dos varianzas, el parámetro es el cociente de varianzas. Ese es mi parámetro. Y resulta que, ahora empezamos. ¿Qué distribución de probabilidad tiene un cociente de varianzas? Una varianza tiene una distribución de probabilidad, ¿cuál? Para una varianza. ¿Cuál era? Chi cuadrado. Y cuadrado. Chi cuadrado, perfecto. Quiere decir que ahora tendría como un cociente de 2 chi cuadrados. ¿Ok? Chi cuadrado acá, porque cada una tiene una distribución chi cuadrado. ¿Me siguen? Bueno, cuando yo tengo un cociente de 2 chi cuadrados, aparece una nueva distribución de probabilidad, que es la distribución F. Se llama distribución F de Snedeker. Este es el matemático ruso que la crea la distribución. Por eso se llama F de Snedeker. Distribución F. ¿Y qué dice? Y que tiene ahora 2 grados de libertad. Dice, tiene grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador. Entonces, ¿cuál es el numerador? La primera población que tienen acá. Por lo tanto, los grados de libertad son el tamaño de la muestra de la primera población menos 1. ¿Cuáles son los grados de libertad en el denominador? Los de la varianza que tienen acá, que va a ser la muestra N2. Entonces los grados de libertad es N2 menos 1. Cuando ustedes entren en Infostat y pidan el valor de F, Infostat te va a pedir, deme los grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador. Entonces, N-1, N1 menos 1 para el numerador, N2 menos 1 para el denominador. ¿Ok? Profe, Sí. en Infostat sería la F no centrada, ¿esa es la que tenemos que usar? Es ¿O que cómo- en cuál es la Infostat no vamos a ver la F no centrada. ¿Sí? Va a ser siempre una F centrada. Entonces lo que trae por default lo dejan. Lo único que le van a poner ustedes en la F va a ser el grado de libertad en el numerador y grado de libertad en el denominador. El resto no lo tocan. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es la única que vamos a ver, la F centrada. ¿Estamos, gente? Claro, Bien. porque acá no aparece la F centrada, por eso le preguntaba. Pero les plantea para que le pongan lo que se llama el parámetro de no centralidad. Les pide un número y está en 0 ahí. ¿Es así? Nos pide U, B y lambda. Bien. U, grado de libertad en el numerador. B, grado de libertad en el denominador. Lambda, no le ponen nada. Ese es el parámetro de no centralidad. Gracias, profe. Bien. ¿Cuál es la idea? ¿Qué me tengo que acordar? Igual que hicimos antes. La varianza. ¿Qué valores asume? La chi cuadrado. ¿Entre qué valores varía? Recordemos. Díganme. Puede tocar valores negativos. ¿Perdón? Que en el chi cuadrado son solamente positivos, no tocan negativos. Exacto, son solo valores positivos, o sea que va desde 0 a infinito. Entonces, si yo divido cosas que son positivas, el resultado también va a ser positivo. Esto va a ir de 0 a infinito.
Eso es muy importante también, ténganlo en cuenta. La f es un cociente de 2chi², no deja de serlo. Por lo tanto, si las chi² son positivos, la f también va a ser positiva. Si las chi² eran asimétricas de derecha, la f también va a ser asimétrica de derecha. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Está? Entonces, esas son las cosas que tengo que tener en cuenta o asociar o acordarme ahora que estoy hablando de cociente de varianzas. ¿Sí? Y la f se define, porque mi idea es armar el estadístico, como el cociente entre una chi², la chi² 1, ¿recuerden? La del numerador, dividido los grados de libertad. ¿Se acuerdan? Los grados de libertad de la primer chi², ¿cuánto eran? N1 menos 1. ¿Sí? Este es el numerador, representa la chi² del numerador. Sobre la chi², la segunda, la del denominador, también dividida sus respectivos grados de libertad, que son N2 menos 1. ¿Sí? Esto es una F, esto se distribuye F, con N1 menos 1 grados de libertad en el numerador, punto y coma, N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. ¿Sí? Esta es la definición de la F. Que la hemos ido razonando y las hemos ido pensando juntas hasta acá. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Entendido. ¿Vamos? Sigo Sí, entonces. profe. Bueno, gracias chicos. Gracias. Muy bien. Acá simplemente todo lo que hemos venido hablando está escrito. Característica de la distribución F. Es una distribución para variables continuas. Es una distribución asimétrica de derecha. Posee grados de libertad en el numerador. Este debería ser una R. Y grados de libertad en el denominador. Se define como el cociente de 2chi², cada una dividida, falta una A, por sus grados de libertad. ¿Ok? Que es lo que acabamos de decir. Y se utiliza para comparar varianzas. ¿Estamos? Estas son las características que acabamos de mencionar. Entonces, ahora vamos a lo que me interesa a mí. ¿Cuál es el estadístico que voy a utilizar para hacer la estimación por intervalo? Porque todo esto es para que, ¿qué hicimos? Les presenté la F, les conté de qué se trataba, ¿sí? Y todos tienen su estadístico F. ¿Y a qué es igual? El estadístico Z, vimos a que era igual. El estadístico T, vimos a que era igual. Vamos a ver el estadístico F, a que es igual. Entonces, ¿qué hago? Por la definición, ¿qué les dije yo que era una F recién? Cociente de chi² sobre su grado de libertad, sobre la otra chi² sobre su grado de libertad. Voy a reemplazar chi² por su igual, que ya lo vimos. ¿Se acuerdan de la fórmula? Chi², supongan la chi² 1. La fórmula que vimos cuando vimos la estimación de la varianza, el estadístico, ¿se acuerdan? ¿No? Ni cerca. No, yo no. No me acuerdo. N1 menos 1 por S² 1 sobre, es la que vimos para estimación por intervalo en el capítulo anterior, sigma cuadrado 1. Este es el estadístico de la chi². Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar esto por su igual. Y lo pongo acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? N1 menos 1 por S² 1 sobre sigma cuadrado 1
sobre su grado de libertad, porque así decía la definición, ¿sí? La chi cuadrado de abajo va a ser n2 menos 1, s cuadrado 2, y la varianza de la segunda población, dividido su grado de libertad por definición, y después, si ustedes se fijan, que les queda este valor y este valor son iguales, lo simplifico. Este valor y este valor son iguales, lo simplifico. ¿Sí? Entonces, cuando lo simplifique, ¿qué me quedó? S cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 1. S cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 1. Y acá abajo, ¿qué me quedó? S cuadrado 2 sobre sigma cuadrado 2. S cuadrado 2 sobre sigma cuadrado 2. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sigo operando. ¿Qué puedo hacer acá? El famoso producto de los extremos por los medios. ¿Sí? Si hago el producto de los extremos por los medios, ¿qué me va a quedar? Varianza muestral 1 por varianza poblacional 2. Acá está. Varianza muestral 1 por varianza poblacional 2. Y acá abajo, ¿qué me va a quedar? Varianza poblacional 1 por varianza muestral 2. Varianza poblacional 1 por varianza muestral 2. ¿Se ve? Acostúmbrense a nombrarlas así. ¿Sí? Parece un trabalengua, ¿no? Pero les va a servir mucho. Esto es una varianza muestral de la primera población. Esta es una varianza muestral de la segunda población. Esta es la varianza poblacional de la segunda población. Esta es la varianza poblacional ¿de quién? De la primera población. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, este es mi estadístico. ¿Mm? Que tiene distribución F. ¿Con cuántos grados de libertad? N1 menos 1 en el numerador, N2 menos 1 en el denominador. ¿Ok? ¿Se entendió? Son Sí, pasajes de profe. términos, no hay nada estadístico acá, esto es matemático. Pero es para llegar a lo que nos interesa. ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, no sé si quieren hacer o un pequeño recreo de 10 minutos o seguimos 20 minutos más y terminamos. Por mí, 20 minutos más y termino. Por mí también, 20 minutos más. ¿Tengo cabeza? ¿Tenemos cabeza? ¿Sí? ¿Me siguen prestando atención? Sí, profe. Seguimos, profe, Sí, sí. profe, estamos. Bueno, confío en ustedes, no me defrauden. Bueno, entonces, ¿llegamos a qué? Al estadístico. Entonces ya tengo lo que va al medio, el estadístico. Bárbaro. Entonces, si ya tengo lo que va al medio, ya puedo plantear el intervalo. Parámetro, cociente de varianzas. Ahora, ¿cuál es el estadístico? El que tiene distribución F. ¿Cuál es mi F? El que acabamos de determinar recién. Acá está mi F. ¿Sí? Puse el estadístico al medio. Entonces, esta F se encuentra entre F1 y F2. ¿Dónde? ¿Qué probabilidad hay acá? Si esto es 0,95, acá voy a tener una F para una probabilidad de 0,025, y acá voy a tener la otra F para una probabilidad de 0,975. Seguimos todo igual ahí. Acá lo importante es ver cuál es el estadístico. Bárbaro. Pero si yo miro este estadístico y empiezo, el despeje acá se lo hice yo, para que les quede, porque esto no está en el libro. ¿Sí? El libro no trae nada de estimación por intervalos para el cociente de varianzas. Por eso me tomé el trabajo de ponérselos completito. ¿Qué no tengo que perder de vista? Primero, para despejar. ¿Cuál es mi parámetro? El parámetro es la varianza 1 dividido la varianza 2. ¿Y qué ven acá? En este estadístico. ¿Qué quiero despejar siempre? El parámetro al medio. ¿Qué voy a tener que hacer? A ver, cuéntenme. ¿Qué ven? Voy a tener que despejar la varianza poblacional y pasar la varianza muestral. ¿Pero y qué ves en la varianza poblacional, Sofía? A ver, si te das cuenta.
El parámetro. ¿Es igual el parámetro que tengo arriba? No, está invertido. Exacto. ¿Sí? Exacto, Sofía. Esa es la idea. Está invertido. Invertirlo también se invierte la desigualdad. Exacto. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Por empezar, adecuarlo a lo que yo busco. ¿Qué es lo que yo busco? Es esto. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es darlo vuelta. Cuando lo dé vuelta, me va a cambiar también el sentido de la desigualdad. Y esto me va a quedar 1 sobre F1 y esto me va a quedar 1 sobre F2. ¿Se entiende la idea? Y acá me va a quedar todo dado vuelta. ¿Y qué me va a quedar? La 1 sobre la 2 sobre la 1. Perfecto. No me importa qué pasó acá. ¿Qué me importa? Haber logrado esto. Porque esto es lo que yo estoy tratando de estimar. ¿Se ve? ¿Lo entienden? Entonces, cuando yo despeje, ¿qué voy a hacer? Este que está dividiendo, lo paso multiplicando. Este que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y fíjense cómo se empieza a quedar todo muy bien armadito. Si yo comparo la varianza 1 respecto de la varianza 2, acá me va a quedar la varianza 1 respecto de la varianza 2 muestral. Si yo comparo la población al 1, la población al 2, lo miro de este otro lado, también me queda la muestra al 1 sobre la muestra al 2. ¿Y qué me quedó? Los coeficientes invertidos. Y está bien que esto sea así. A ver, razonémoslo un poquito. Cuéntenme. ¿Cuánto vale F1? No en número, pero ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más chico? ¿Cómo queda? Pensemos un poquito. A ver, ideas. Profe, si la relación es la misma que como la que vimos la clase pasada, teniendo en cuenta que teniendo un denominador más grande el resultado sería más chico, por lo tanto tendría que invertirse la desigualdad para que me queden bien los límites. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con F1? ¿Cuál es el F1? El de acá. Y acuérdense que todos estos eran positivos. Por lo tanto, esto va de 0 a infinito. Quiere decir que el F1 es chiquito. Cuando yo lo invierta, 1 sobre algo chiquito se va a hacer un número más grande. Y acá está entonces el límite superior. De este otro lado, el F2, ¿dónde está? Acá. El F2 grande. Cuando yo haga 1 sobre ese F2, ¿qué me va a quedar? Un valor chiquito. ¿Sí? Que multiplicado por esto me va a dar más chico. Y acá está el límite inferior. Por lo tanto, lo vuelvo a ordenar y paso. Este viene a parar acá. Este viene a parar acá. ¿Lo ven? Límite inferior está acá, límite superior está acá. ¿Está bien que dé así? Perfecto. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. El F2 es grande. Cuando haga 1 sobre un valor grande me va a dar chiquito, que multiplicado por el mismo número que está acá, me da valor chico. Cuando haga 1 sobre el F1, que es chiquito, esto me va a dar grande, que multiplicado por este valor de acá me va a dar más grande. Por lo tanto, este es más chiquito, en definitiva, y este más grande. Límite inferior, límite superior. ¿Y qué me quedó? Es la estimación por intervalo para el parámetro que estoy buscando. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita acá? Profe, Sí. a mí no me quedó claro por qué queda 1 sobre... Cuando yo Porque si- invierto, si vos suponete que acá decís, este vale 2, ¿ok? Menor o igual que esta cantidad que está acá, menor o igual que, suponete que esto te dé 10, ¿ok? Cuando vos das vuelta, invertís, tomás recíproca. Entonces, ¿qué te quedó? Cuando yo invertí, me va a quedar un medio. Y acá me va a quedar un décimo. Eso es darlo vuelta. ¿Me seguís? Sí, listo. Perdón, gracias. No, no hay problema. Le ponemos un numerito, ya hemos visto otra vez, le ponemos un pequeño numerito y por ahí lo entendemos mejor. Esto es importante que ustedes entiendan, gente. O sea, acá nada de memoria, todo tratando de razonar, tratando de entenderlo. ¿Sí? Si lo entendemos, más fácil. ¿Ok? Además que quieran que repita, que les diga. ¿No? Ok. Entonces, si esto lo tenemos, con esto se acabó.
Ya encontré los límites para el cociente de varianzas. De más está decirles que nadie me ha preguntado, ¿qué pasaría, ya que tenemos esto así, si yo quiero encontrar los límites para la varianza 2 respecto de la varianza 1? ¿Podría darlo vuelta? ¿Ideas? O sea, si en vez de buscar la varianza 1 respecto a la varianza 2 como parámetro, digo yo, a ver, y si busco la varianza 2 sobre la varianza 1 como parámetro. Lo puedes, como quedó al principio, me parece. ¿Eh? Al principio no está bien esa, si despejás como antes de dar vuelta la desigualdad. Igual, fíjate, si vos lo analizás y lo empezás desde un inicio, ¿qué vas a hacer? Vas a tener la chi cuadrado 2 arriba y la chi cuadrado 1 abajo. ¿Sí? Quiere decir que esta te va a quedar dado vuelta. Y esta te va a quedar dado vuelta. Todo te va a quedar dado vuelta. Entonces, si yo tuviera exactamente esta otra relación, ¿qué haría? Daría vuelta a esto, con lo cual me queda F2. Daría vuelta a esto, me queda S2 sobre S1. Daría vuelta a esto, me queda sigma 2 sobre sigma 1. Daría vuelta a esto, me queda F1. Y acá daría vuelta a esto y me quedaría el S2 sobre el S1. ¿Se ve? Podría ser un caso interesante. A ver, como tarea. Traten de llegar a los límites dando vuelta. ¿Empezando de dónde? Y yo empezaría de acá. Doy vuelta a esta. ¿Qué digo? La chi cuadrado 2 arriba, la chi cuadrado 1 abajo. ¿Qué me queda acá? Llego a esto que está acá, los límites, los grados de libertad los van a seguir simplificando, eso seguro. Entonces les va a quedar cocientes de varianza. Llegan al estadístico y una vez que llegaron al estadístico plantean y vean cómo les queda. ¿Sí? Desafío. Puede ser interesante. Intenten. Escriban, plantéenselo como tarea. ¿Qué pasa si en vez de la varianza 1 en el numerador y la varianza 2 en el denominador, quiero hacer la comparación al revés? Quiero comparar la varianza de la segunda población respecto a la primera. ¿Sí? De todos Entonces, modos, profe, en los límites también me quedaría invertido. Sí, sí. Esto para que jueguen un poco. A ver, ¿por qué? Porque me da lo mismo. Si suponete que acá me da, ¿qué dijimos? Si las varianzas son iguales, esto me debería dar ¿cuánto? 1. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál es el mínimo valor que puede dar? 0, porque no hay otro valor para la f. ¿Sí? ¿Y cuál es el máximo valor? Infinito. Entonces, si me da menor que 1, si los límites, los dos son menores que 1, no negativos, menores que 1, ¿yo qué estaría diciendo? ¿Sí? Para que esto me dé menor que 1, significa que la varianza del denominador es más grande. Si me da mayor que 1, para que me dé mayor que 1 los dos límites, ¿qué tiene que estar pasando? Que la varianza del numerador sea la más grande. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, profe. ¿Me siguen? Porque, ¿qué hago yo ahora? Comparar siempre respecto de 1. Entonces digo, valores más chicos que 1 hablan de que este es más grande en el cociente. Valores más grandes que 1 hablan de que este es más grande para que este cociente me dé mayor que 1. ¿Se entiende? Entonces, jueguen en lo mismo. ¿Podrían hacerlo al revés? Sí. ¿Hace falta? No. Pero bueno, lo otro es para que puedan jugar y practicar un poco. ¿Ok? Bien, y con esto habríamos visto el otro parámetro que es el cociente de varianza. Y por último, me queda la diferencia de proporciones. Fíjense que la única que divide son las varianzas. Todas las demás son restas. Las diferencias de proporciones pasa lo mismo que pasaba antes. Como yo quiero trabajar con la distribución normal, le voy a exigir
tanto que la muestra 1 como que la muestra 2 sean mayores a 100. ¿Para qué? Porque es una variable cualitativa y por teorema central del límite necesito muestras mayores a 100 para poder usar Z. Entonces, con esa restricción, quiere decir que la muestra de la primera población tiene que ser más de 100 y de la segunda población también tiene que ser más de 100, para poder hacer esta estimación por intervalo. Una vez que hice eso, planteo el estadístico nada más, como vimos antes, recordando que diferencia de los estimadores, diferencia de los parámetros, y que acá estoy sumando, ¿sí? Lo mismo que vimos con las medias. Esta sería la varianza de la proporción 1, y esta sería la varianza de la proporción 2. De acá despejamos ¿qué? El parámetro. ¿Qué quiero yo obtener al medio? El parámetro. Y obtenemos límite inferior y límite superior después del despeje. Que también queda para ustedes. ¿Ok? Tienen varias cositas para hacer, para entretenerse. Y que, por favor, van a ser obligatorios en el examen. ¿Sí? Se los voy a preguntar, se los voy a tomar. Así que, por favor, ténganlo en cuenta. Sobre todo para cuando vayan a rendir. ¿Estamos, gente? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Algo que quiera preguntar? ¿No? ¿Todo más que ok? Se entendió, profe. Bien. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Porque con esto habríamos, yo les diría que si esto se entendió y le pegan una leída, una releída, ¿sí? La parte que viene va a ser súper fácil, ¿sí? ¿Qué van a leer para la próxima clase? Para la próxima clase lo que van a leer es el capítulo 9, completo. 9 completo. Gabriel, todo está en el libro excepto el cociente de varianzas. En el libro está todo menos lo que vimos de la F. El cociente de varianzas no está. Estimación por, igual que la estimación por intervalos para una varianza no está, está el test de hipótesis, pero no la estimación, en el libro, tampoco está la estimación para el cociente de varianza. Sí está, ya vamos a ver, cuando los test de hipótesis. Todo lo que es estimación por intervalo no está. Lo que hice yo, completarlo. El próximo martes hay parcialito, ¿sí? Del capítulo 9. ¿Qué es lo diferente? De nuevo, a ver. ¿Y qué vamos a ver de diferente? Bueno, el capítulo 9 lo que les va a decir es ahora, que es una pregunta que les voy a hacer siempre, y ya deberían escribirla. Mi pregunta va a ser, ¿cuál es la diferencia entre estimación por intervalo y test de hipótesis? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es la diferencia entre estimación por intervalo y test de hipótesis? ¿Sí? Que no es moco pago. Hay que entenderlo y hay que diferenciarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué hace una estimación por intervalo? Crea un intervalo dentro del cual yo supongo que está el valor del parámetro. ¿Conozco el valor del parámetro cuando hago estimación por intervalo? No. ¿Lo voy a conocer? No. Ni idea, ¿ok? Eso es lo fundamental. ¿Qué hago en test de hipótesis? En test de hipótesis digo, a ver, si yo supongo que el parámetro vale 10, y fíjense qué diferencia fundamental, le estoy dando un valor al parámetro. Y digo, a ver, por ejemplo, hipótesis, ¿sí? Digo, la media es igual a 100. Primer cosa fundamental y diferente, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Estoy reconociendo un valor para el parámetro. Entonces, y eso ya se diferenció totalmente de la estimación por intervalo. La estimación por intervalo, digo, el parámetro estaría dentro de estos dos límites. En cambio, ahora le digo, no, a ver, el parámetro vale 100. ¿Y qué voy a tratar de averiguar? Si eso es cierto o no.
Esa es la idea de los test de hipótesis. Es como decir, a ver, el preso es culpable hasta que determinemos lo contrario. O es, perdón, ya lo maté, pobrecito. El acusado es inocente hasta que demostremos lo contrario. Acá es, la hipótesis que estoy planteando es cierta hasta que plantee yo lo contrario. Eso hace los test de hipótesis. Entonces plantea una hipótesis, que es la que considero cierta, contra otra. Y para ver si la hipótesis que yo creo cierta es o no es correcto o no es correcto. Y en la hipótesis lo que yo le hago es darle valor al parámetro. Fíjense, pedazo de diferencia. Entonces, siempre mi pregunta va a ser clavada, así, diferencia entre estimación por intervalo y test de hipótesis, porque ahí me doy cuenta si ustedes conocen la diferencia en hacer una cosa o la otra. ¿Ok? ¿Se entendió? Profe, ¿puedes repetir qué es test de hipótesis, por favor? Así lo anoto. Es que, a ver, es más razonamiento, no hay una definición. Test de hipótesis es donde yo supongo o establezco una hipótesis donde le estoy dando un valor al parámetro. Digo, el parámetro vale tanto. ¿Sí? Y lo que voy a tratar de testear en el test de hipótesis es si esa hipótesis que yo tengo en mi cabeza y que yo planteé, que era lo que yo creo correcto, es cierta o no. Eso hace. Pero al parámetro empieza a tomar un valor específico, que yo voy a decir es cierto o no es cierto. En cambio, en estimación por intervalo no tengo valor del parámetro. Digo, debería estar entre estas dos cosas. Hay infinitos valores dentro de dos límites. Acá digo, no. A ver, la media poblacional vale 100. Probaré, mediante un test, si vale 100 o no vale. Esa es la idea de los test de hipótesis. Eso es lo que van a ver en el capítulo 9. Como ven, en esta parte del libro hemos ido y hemos venido, ¿sí? Porque el libro adopta otra forma, otra didáctica. A nosotros nos parece que es bueno que veamos toda estimación por intervalo y ahora vamos a ver todos los test de hipótesis, donde los estadísticos que vamos a usar para hacer los test son los mismos estadísticos que usamos para estimación por intervalo. Vistos, puestos o haciendo otra cosa, pero los estadísticos son los mismos. O sea, vamos a volver a repetir los estadísticos. Lo que vamos a hacer es otra cosa. En uno buscamos un intervalo y ahora vamos a plantear una hipótesis. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, acá nos quedaríamos. Esta sería la clase de hoy. Traten de hacer los despejes, les va a permitir aprender todas las demostraciones, porque en cuanto se hicieron duchos, todas son iguales, son re fáciles. Y siempre presten atención a esos tips que les he dado, y siempre, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Ustedes van a ir a Infostat, todo esto que hemos visto, que son fórmulas largas, enormes, Infostat lo hace, simplemente le decimos, quiero que haga esto, esto y esto, y Infostat ya me tira todo. Pero, ¿qué voy a hacer? Voy a tener una salida de Infostat, y yo les voy a decir, a ver, dígame cómo llega Infostat a este número. Y es ahí donde ustedes van a tener que asociar ese práctico al teórico. No disocien, ¿sí? Entonces traten siempre, tengo una salida de Infostat que me dice que este límite vale tanto. ¿De dónde salió ese número? Y me voy a la teoría, salió de aplicar esta fórmula. Yo les puedo pedir que repliquen este valor. Entonces yo les puedo decir, a ver, Infostat acá le dio 10. Usted, con las fórmulas del teórico, aplíquelas y demuéstreme que llega también a ese 10. ¿Ok? ¿Estamos, gente? Entonces ahí va a estar en el replique el valor, ahí es donde asociamos el práctico con el teórico. Es importante que lo hagan, porque así se los vamos a tomar. Bueno, hechas las aclaraciones. Sí. Perdón, cuando hicimos la clase pasada, el de proporción poblacional, yo le mandé a la tarde el gráfico que recién por ser le pregunto y creo que lo hice bien, pero si usted podría fijarse después y darme su ok. Dale. Gracias. Para. ¿Vos me mandaste qué, el despeje? Sí, el despeje con el gráfico
Y por eso le preguntó al principio de la clase si era el gráfico normal y usted dijo que sí, creo que lo tengo bien, pero no sé si se podría Ya, fijar. yo después por las recibí dudas. uno solo, si es el despeje de los límites, recibí uno solo. Por el grupo lo mandé. Sí, un y te lo ratito después. contesté y te dije que estaba muy bien. Ah, bueno, no lo vi, perdón. No, no importa, no pasa nada. Muchísimas Revise. gracias. No, por favor. ¿Vale? Listo, chicos. Nos estamos viendo entonces el próximo martes. Suerte. Buen Nos fin vemos el de. martes, profe. Dale, nos vemos. Nos vemos, Chao, profe. profe, gracias. Nos vemos. Chau, chau.